Constituidos en la sala de audiencias de este Tribunal de Enjuiciamiento, Región 3, de los distritos judiciales de Ocosingo y Yajalón, a efectos de llevar a cabo la audiencia de juicio oral y emitir el fallo correspondiente dentro de la causa penal 52-2018, instruida en contra de Alejandro Pérez Peñate por la probable comisión del hecho calificado por la ley como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona quien en vida correspondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, por lo que se les hace saber a los presentes que durante la celebración de la misma deberán guardar silencio, apagar teléfonos celulares, evitar entrar y salir de esta sala, guardar el debido respeto, evitando la comunicación con alguna de las partes de esta audiencia. No podrán interrumpir con señas o sonidos, no podrán realizar grabaciones de video o audio por cualquier medio electrónico. Apercibidos que a quien incurra en cualquiera de estos supuestos será acreedor de la medida de apremio que el juez considere pertinente, sin perjuicio de que sea desalojado de esta sala. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59, 104, fracción segunda, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Se les pide a los presentes ponerse de pie para recibir al licenciado Ernesto Alfredo Martínez Lara, juez de Tribunal de Enjuiciamiento, quien presidirá la presente audiencia. Como ya lo hizo del conocimiento auxiliar de sala, el día de hoy se va a llevar a cabo la continuación de la audiencia de juicio oral en la causa penal número 52/2018, instruida en contra de Alejandro Pérez Peñate por el delito de homicidio calificado, consumado en la persona de quien en vida responder al nombre de Martín de Jesús Gómez López, y en términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederemos a emitir el fallo correspondiente. Habiendo valorado la prueba según la libre convicción extraída de la totalidad del debate y escuchado a las partes y deliberado en forma privada, continua y aislada, conforme al artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emito el siguiente fallo. Ponderando con libertad los medios de prueba introducidos y desahogados por las partes en la audiencia de juicio, valorados conforme a la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, apartado A, fracciones 2 y 3 de la Constitución Federal, y en los artículos 356, 357, 358, 359, 401, 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contrario a la apreciación del defensor particular expuesto en los alegatos de clausura, para este juzgador se ha adquirido la plena convicción que en el caso sometido a juicio considero que se ha cometido el delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 160, sancionado por el diverso 163 y calificado por el numeral 170, fracción 2, premeditación, y fracción 3, ventaja, inciso D, cuando el ofendido se halla inerme o caído y el sujeto activo armado de pie, en relación a los diversos 10, 14, fracción primera, 15, párrafos primero y segundo,
y 19, párrafos primero y segundo, fracción 2, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López. Hechos ocurridos en el tramo carretero Ixcamut-Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, perteneciente a este distrito judicial, por el cual ejerció acción penal el fiscal del Ministerio Público, sin que exista un resquicio de duda al respecto, razón por la cual se condena a Alejandro Pérez Peñate por la acusación hecha por el Ministerio Público en su contra dentro de la causa penal 52/2018, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, toda vez que los hechos narrados y las pruebas desahogadas en juicio han llevado al convencimiento, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del delito de homicidio calificado por el que se le siguió el juicio, ya que de lo actuado y obtenido en la audiencia de debate se desprende que existen pruebas que logran superar la presunción de inocencia que obra a favor del acusado, pues su conducta típica que se le reprocha resulta antijurídica y culpable. Por ende, se justifica su plena responsabilidad en el ilícito que se le imputa. En ese sentido, y a fin de analizar los elementos que componen primeramente el tipo básico del delito de homicidio y con posterioridad las calificativas, resulta pertinente conocer la descripción de los dispositivos legales del Código Penal vigente en Chiapas. Artículo 160. Al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Artículo 14. Para los efectos de la aplicación de este código, se entenderá que el delito se comete, se realiza o se consuma en el momento y en el lugar en que se concretan los elementos de su descripción legal. De acuerdo al momento de su consumación, el delito es, fracción primera, instantáneo, cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Artículo 15. Concepto de dolo y culpa. Las conductas delictivas solo pueden realizarse dolosa o culposamente. Obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Artículo 19. Son autores del delito quienes tienen el dominio del hecho, son partícipes del delito quienes sin tener el dominio del hecho intervienen en el mismo deliberadamente, instigando o auxiliando al autor. Son autores o partícipes del delito, fracción 2, como autor material, los que lo realicen por sí mismos. Del contenido del artículo 160 del Código Penal del Estado de Chiapas, se obtienen los elementos que componen la figura típica de homicidio y son los siguientes: la existencia previa de una vida humana, la supresión de esa vida humana por causa o agente externo, que la supresión sea sin derecho. Elementos que de acuerdo a la base fáctica probada han quedado acreditados
toda vez que efectivamente en el caso concreto y respecto al primer elemento se advierte sin lugar a dudas la existencia de una conducta humana consistente en la privación de la vida de Martín de Jesús Gómez López, que el médico legista refirió en audiencia de debate que ocurrió a consecuencia de shock hipovolémico secundario a lesión de proyectil de arma de fuego. Determinación que quedó evidenciado en la certificación médica emitido por el doctor Isabel Antonio Domínguez Sánchez en oficio número 5992, 5993, diagonal 2018, de 11 de octubre de 2018, cuya preexistencia de esa vida humana se acreditó también con la certificación del acta de nacimiento con número de folio A0705-14974, expedida a nombre de Martín de Jesús Gómez López por parte del director general del Registro Civil en el Estado. Documental pública que fue incorporada a juicio. Con lo anterior, queda acreditada la preexistencia de esa vida humana al reiterar el médico legista que a la víctima le fue privado de la vida al habérsele disparado con un arma de fuego, dictamen que es coincidente en cuanto a la preexistencia de la víctima con lo declarado por las testigos Lady Yurani Gómez López y Araceli Cruz Cruz, hermana y esposa de Eloy Oxiso respectivamente, quien la primera, en lo que nos interesa, refirió que su hermano, que en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, le realizó una llamada como a eso de las 8:10 de la mañana, hora normal, del 11 de octubre de 2018, y en la cual le pidió ayuda, diciéndole que le habían disparado. Por su parte, Araceli Cruz Cruz refirió que en la misma fecha, como 10 para las 8, su esposo se dirigió a su trabajo, ubicado en la comunidad Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, y posteriormente, como a las 8:15 de la mañana, recibe una llamada de su cuñada, Lady Yurani Gómez López, quien le dijo que había recibido una llamada de su esposo pidiendo ayuda porque le habían disparado, por lo que con dichos testimonios se llega a la conclusión de que ese día el pasivo aún se encontraba con vida, con lo que se acredita el primer elemento sometido a estudio. El segundo elemento objetivo del tipo penal, consistente en la supresión de esa vida humana por causa o agente externo, es decir, por una causa que no es natural ni atribuible al mismo organismo humano, que infiera en su muerte, como lo sería en caso de una enfermedad o deficiencia orgánica, sino que la causa, en este caso, fue externa a cualquier fenómeno natural del propio organismo. Por lo que, estableciéndose la causa de la muerte del pasivo, víctima directa, fue a consecuencia de shock hipovolémico secundario a lesión de proyectil de arma de fuego, tal y como lo expuso en audiencia de debate el perito médico Isabel Antonio Domínguez Sánchez, médico legista y forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su dictamen emitido el día 11 de octubre de 2018, en oficio 1592, 1593, diagonal 2018. Asimismo, se robustece con las periciales
emitidas por el licenciado Manuel Avid Champo Villafuerte, perito en criminalística de la Fiscalía General del Estado, emitidos mediante oficios 5997, 5999, 56300/2018 y COHIF/1828/2018, en los cuales realiza peritaje en criminalística de campo, dictamen en materia de búsqueda de indicios, posición de víctima, victimario, trayecto y trayectoria, peritaje sobre posible ruta del recorrido que realizó el hoy acusado, así como el tiempo y distancia de la misma respectivamente. Las periciales anteriormente señaladas se encuentran corroboradas con las declaraciones de Lady Yurani Gómez López y Araceli Cruz Cruz, ya que la primera, en lo que interesa, refirió que el día 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:10 de la mañana, recibió llamada a su celular por parte de su hermano, hoy occiso, quien le habló pidiéndole ayuda, que le habían disparado, y quien lo había hecho era Alejandro Pérez Peñate. Por su parte, la testigo Araceli Cruz Cruz, al ser interrogada por el fiscal del Ministerio Público, en lo que interesa, dijo que el 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:15 de la mañana, recibió una llamada de parte de su cuñada, Lady Yurani Gómez López, quien le refirió que ella había recibido una llamada de su hermano, hoy occiso, pidiéndole ayuda, que le habían disparado, por lo que 10 minutos después pasó su cuñada por ella para ir a ver a su esposo, hoy occiso, y fue que un policía municipal encontró a la víctima siguiendo el sonido de su teléfono celular y lo vieron ahí tirado, y quien perdió la vida como consecuencia de haber recibido un disparo. De dichos testimonios se puede advertir que el hoy occiso, quien fuera hermano y esposo de las testigos antecitadas, pierde la vida a consecuencia de un disparo de arma de fuego, lo que no resulta ser por causa natural, robusteciendo así el dictamen emitido por el perito médico legista, quien concluye que el hoy occiso, Martín de Jesús Gómez López, falleció a consecuencia de shock hipovolémico secundario a lesión de proyectil de arma de fuego, por lo que dichas pruebas resultan suficientes para demostrar el nexo causal en el delito consistente en la acción desplegada por un sujeto activo, que consistió en infringir a la víctima lesión ocasionada con arma de fuego en su anatomía, que causó el resultado mortal del sujeto pasivo de nombre Martín de Jesús Gómez López. En lo que respecta al tercer elemento, consistente en que la privación de la vida haya sido sin derecho alguno, en el presente caso también quedó evidenciado al no acreditarse la existencia de alguna causa de justificación establecida en la ley que elimine la antijuricidad por parte del sujeto activo, quien con su acción le causó la muerte al pasivo al dispararle con un arma de fuego en su anatomía, ocasionándole la muerte, y que por manifestaciones de Lady Yurani Gómez López, el día 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:10 de la mañana, cuando la testigo se encontraba en su centro laboral, momento
en el que recibe una llamada telefónica por parte de su hermano Hoyo Oxiso. Al contestarle, este le pide ayuda porque le habían disparado, refiriendo que quien lo había hecho era Alejandro Pérez Peñate. Testimonio que, ponderando en base a las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia y de acuerdo a mi libre convicción extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica, demuestran que determinado sujeto activo privó de la vida a la persona que respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López el día 11 de octubre de 2018 al accionar un arma de fuego en contra del referido Oxiso, cuando éste se dirigía a su centro de trabajo en el tramo carretero de Ixcamut al Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, causándole la muerte. Ahora bien, advirtiéndose que el delito en estudio se trata de un homicidio calificado, corresponde en este apartado analizar y entrar al estudio de la calificativa prevista en el artículo 170, fracción 2, premeditación, y fracción 3, ventaja, inciso D, cuando el ofendido se halle inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie, del Código Penal vigente en el Estado, en los términos siguientes. Artículo 170. Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja, traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria, con la utilización de medios de gran capacidad dañosa o a propósito de una violación, robo o en casa habitación. Fracción primera. Existe premeditación cuando la gente haya decidido cometer los delitos de homicidio, muerte cerebral o lesiones tras detenida reflexión, planeación y ponderación de los factores que concurran en su perpetración. Fracción 3. Existe ventaja, inciso B, cuando el sujeto activo es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él. Inciso D, cuando el ofendido se encuentre inerme o caído y el sujeto activo armado y de pie. A consideración de quien hoy juzga, emerge a la vida jurídica la hipótesis de premeditación, tomando en cuenta que en el caso a estudio, el sujeto activo interceptó al Hoyo Oxiso cuando se dirigía a su centro laboral a bordo de una motocicleta en el tramo carretero que conduce de la colonia Ixcamut al Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, en una pendiente de dicho tramo carretero, momento en el que el activo acciona un arma de fuego impactando en la anatomía de quien en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, lo que se corrobora con lo referido por la testigo Lady Yurani Gómez López, quien, si bien es cierto, no presenció los hechos por medio de sus sentidos. Sin embargo, cabe destacar que la misma se entera de dichos acontecimientos por medio de una llamada telefónica que le realizara la víctima, quien resultaba ser su hermano. Llamada realizada alrededor de las 8:10 de la mañana, en la que le pedía ayuda
a su hermana, ya que le habían disparado, aunado a que en fecha 10 de octubre de 2016, el hoy imputado atentó contra la vida del hoy occiso, impactándolo con su vehículo de la marca Pointer, color blanco, cuando éste se encontraba en su motocicleta, ocasionando que perdiera el conocimiento Martín de Jesús Gómez López, lo que quedó acreditado con el registro de atención 0256-1007, diagonal 2016, que si bien es cierto, como refiere el defensor, esta quedó truncada, sin embargo, el mismo sirve como antecedente del altercado acontecido en esa fecha, por lo que con el testimonio de dicha ateste se puede acreditar la calificativa en comento. En lo que respecta a la calificativa de ventaja, tomando en cuenta que en el caso el sujeto activo fue superior por el arma que portaba, con la cual privó de la vida al pasivo, lo cual sin lugar a dudas lo colocó en una situación de ventaja a este, ya que el hoy occiso no portaba arma alguna con la cual hubiese intentado repeler la agresión por parte del activo, teniendo como resultado que al recibir el impacto de bala se produjera su fallecimiento. Como consecuencia, el activo no corrió ningún riesgo de ser muerto ni lesionado, acreditándose de igual forma con el testimonio de la testigo Lady Yurani Gómez López, a quien por medio de una llamada telefónica el hoy occiso le refirió que le habían disparado, lo que se corrobora con la necropsia de ley que se practicara al hoy occiso, en la que se concluyó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico secundario a lesión de proyectil de arma de fuego. Bajo este contexto probatorio, quien resuelve considera que se encuentran debidamente demostrados los elementos del tipo penal en estudio con los medios de pruebas introducidos y desahogados por las partes en juicio, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia, con las cuales se ha adquirido la plena convicción que en el caso sometido a juicio, para quien ahora resuelve, considero que el día 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:10 de la mañana, en el tramo carretero de la colonia Ixcamut al Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, se cometió el delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 160, sancionado por el 163 y calificado por el artículo 170, fracciones 2, premeditación, 3, ventaja, inciso D, cuando el ofendido se halla inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie, todos relacionados con los artículos 10, 14, fracción primera, 15, párrafo primero y segundo, 19, párrafo primero y segundo, fracción 2 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López. Hechos ocurridos en el tramo carretero Ixcamut, El Calvario, Las Delicias, perteneciente al municipio de Yajalón, Chiapas, y correspondiente a este distrito judicial. En cuanto a la responsabilidad penal que el Ministerio Público le atribuye al hoy acusado Alejandro Pérez Peñate como autor material del delito de homicidio calificado en términos del artículo 19, fracción 2 del Código Penal vigente en el Estado, debe decirse que a juicio de este juzgador, contrario a lo que refiere la defensa en sus alegatos de clausura, quedó establecida
la plena responsabilidad del imputado con el testimonio de Lady Yurani Gómez López, puesto que de manera clara, sin duda ni reticencia, refirió que el día 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:10 de la mañana, cuando se encontraba en su centro laboral, recibió una llamada a su celular por parte de su hermano hoy occiso, José Martín Gómez López, quien le pedía ayuda, ya que le habían disparado, por lo que dicha testigo, al preguntarle que quién le había disparado, el hoy occiso le refirió que fue Alejandro Pérez Peñate, lo que aconteció en la carretera Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, en una pendiente de dicho tramo carretero. Testimonio de Lady Yurani Gómez López, que se pondera en base a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracciones 2 y 3 de la Constitución Federal, 356, 360, 361, 362, 368, 369, 371, 372 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que resulta ser coincidente, congruente y se enlaza de manera armónica con otras pruebas que igualmente son idóneas, pertinentes, necesarias para acreditar el dato en estudio. Además, la información expresada en dicho testimonio hace referencia a la persona que directamente se relaciona con el hecho, ya que su relato no resulta inverosímil. Así también fortalece a lo referido por Lady Yurani Gómez López los dictámenes periciales emitidos por parte del ingeniero Miguel Ángel Luna Martínez, quien realizó extracción forense de datos e información de telefonía celular del dispositivo de la marca Samsung modelo SME431H y que emitiera en oficio DSCDTE, diagonal MCNH, diagonal 122, diagonal 2018, de 13 de octubre de 2018, en el que concuerda con lo referido en audiencia de debate por la testigo, ya que de dicha pericial se advierte que se encontró el contacto registrado a nombre de hermano Martín y en relación a las llamadas telefónicas se advierte llamada telefónica recibida en su dispositivo por el contacto hermano Martín el día 11 de octubre de 2018 a las 8:11 horas y llamada realizada por la usuaria Lady Yurani Gómez López al mismo contacto a las 8:22 horas del mismo día, lo que resulta congruente con lo referido por la ateste. De igual forma, tiene relevancia la pericial emitida por la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, directora de Seguimiento Criminal y Desarrollo Técnico Especializado de la Fiscalía General del Estado, quien practicó dictamen técnico de red de vínculos y ubicación geográfica de líneas telefónicas que emitiera con número de folio C1, diagonal DSCDTE, diagonal MCNH, diagonal 123, diagonal 2018, con el que realizó análisis de los números telefónicos con los que estableció comunicación la víctima Martín de Jesús Gómez López. Así también emitió el dictamen técnico de red de vínculos y geolocalización con número de oficio C1, diagonal DSCDYE, diagonal MCNH, diagonal 011, diagonal 2019, en el que realizó análisis a la línea telefónica
del hoy acusado y en el cual determina que el mismo se encontraba en el lugar donde fue privado de la vida la víctima ya mencionada, por lo que para este juzgador resulta congruente el testimonio vertido por Lady Yurani Gómez López con las periciales antes referidas, en la cual se pudo percibir que el hoy occiso realizó llamada a su hermana a las 8:11 horas, la cual le pedía ayuda, ya que Alejandro Pérez Peñate le había disparado con un arma de fuego. Posteriormente, a las 8:22 horas, Lady Yurani Gómez López le llamó al hoy occiso, por lo que dichas pruebas entrelazadas entre sí resultan suficientes para llegar a la conclusión de que el testimonio de la testigo resulta ser congruente con lo acontecido. Sin que pase desapercibido que si bien el defensor particular en sus alegatos de clausura refiere que la testigo resulta ser un testigo de referencia o de oídas, sin embargo, Lady Yurani Gómez López, si bien es cierto no percibió por medio de los sentidos los hechos acontecidos, no menos cierto es que quien le refirió o le hizo saber que le dispararon a Martín de Jesús Gómez López fue la misma víctima momentos después de haber recibido el impacto de proyectil de arma de fuego, que como bien lo señaló el médico legista, por el tamaño del orificio fue impacto de bala de un arma de bajo calibre, es decir, de poca potencia, y que por la zona y órganos que afectó el proyectil de arma de fuego, siendo esta la aurícula derecha del corazón, esto hace que tenga un poco de vida después del impacto del proyectil de arma de fuego. Por tal razón, dicho testimonio merece valor probatorio por habérselo hecho saber la propia víctima, quien posteriormente perdiera la vida. Por lo tanto, resulta eficaz dicho testimonio y que, como en su momento se dijo, este es congruente con las periciales practicadas por los ingenieros Miguel Ángel Luna Martínez y Magnolia del Carmen Nájera Hernández, quienes refirieron la hora y fecha de las llamadas realizadas entre el occiso y la testigo Lady Yurani Gómez López. Sin que pase inadvertido, además, las alegaciones de la defensa, quien a criterio de quien hoy se pronuncia no le asiste la razón por los motivos ampliamente señalados en la materia de valoración de la prueba y de manera primordial, como se acreditó el hecho en cuestión, pues de los contrainterrogatorios realizados a la testigo Lady Yurani Gómez López y Araceli Cruz Cruz, los testimonios de los agentes de la Policía Especializada, de los peritos Isabel Antonio Domínguez Sánchez, Manuel Avid Champo Villafuerte, Miguel Ángel Luna Martínez y Magnolia del Carmen Nájera Hernández, propiamente no alteran el hecho principal, aunado a que no se advierte que existiera incongruencia en los mismos en relación a los hechos acontecidos, sino por el contrario, resultan ser congruentes y que finalmente este principio de presunción de inocencia que ampara al acusado fue vencido y rebasado a través de la introducción de la prueba en el juicio oral. En dicha audiencia de debate se obtuvo la declaración por parte del acusado Alejandro Pérez Peñate, así como el testigo Bernabé Díaz Cruz, las que se le resta valor atendiendo a que las mismas no se encuentran robustecidos con ningún otro medio de prueba que pudiera ser contundente para acreditar su no participación en el hecho delictivo que se le reprocha. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional llegó a la plena convicción, atendiendo a la libre valoración de la prueba, además de que se cumplieron con los principios
de inmediación y contradicción que rigen a este sistema acusatorio, en el cual tanto el acusado Alejandro Pérez Peñate como su defensor estuvieron en condiciones de contrainterrogar a los testigos y peritos ofrecidos por el Ministerio Público, lo cual aconteció en la audiencia de debate. Además, como se ha venido diciendo, las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral lograron vencer el principio de presunción de inocencia que la Constitución Federal otorga a favor del acusado, al quedar evidenciado que fue Alejandro Pérez Peñate quien en fecha 11 de octubre de 2018, como a eso de las 8:10 de la mañana, horario que se maneja en el municipio de Yajalón, Chiapas, cuando Eloy Oxiso se dirigía a su centro laboral, transitando en el tramo carretero que conduce de la localidad Ixcamut al Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, a bordo de una motocicleta, es interceptado por el hoy imputado, quien le causó una lesión con un arma de fuego, ocasionándole la muerte minutos después de haber recibido el impacto, ya que le provocó la muerte por shock hipovolémico secundario a lesión de proyectil de arma de fuego. Por tales consideraciones, la sentencia que se dicta es de condena para el citado acusado como autor material del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 160, sancionado en el 163 y calificado por el 170, fracción 2, premeditación, fracción 3, ventaja, inciso D, cuando el ofendido se halle inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie, en relación a los artículos 10, 14, fracción primera, 15, párrafo segundo, 19, párrafo primero y segundo, fracción 2, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López. En términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los intervenientes quedan debidamente enterados y notificados del contenido del fallo emitido en la causa 52 diagonal 2018, instruida en contra de Alejandro Pérez Peñate por el delito de homicidio calificado en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López. Le pregunto al fiscal si tiene alguna solicitud que hacer, alguna manifestación. Señoría, en caso de ser procedente, únicamente en cuanto al artículo 401, en su último párrafo, esta representación social solicita que se tenga por dispensada la lectura de esta en su momento oportuno. Sería todo, señoría. Gracias. ¿La asesora jurídica desea hacer alguna manifestación? En los mismos términos que el fiscal del Ministerio Público, su señoría. ¿La víctima desea hacer alguna manifestación? Ninguna, su señoría. Bien. Señor defensor, ¿alguna manifestación? En igualdad de circunstancias que la solicitud de la Fiscalía, señoría. Pedimos la dispensa. Bien. Conforme al artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para efectos de llevarse a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, se señalan las 12 horas del día de mañana,
13 de febrero para llevar a cabo la misma, en la cual se resolverá sobre las sanciones a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Así también se fijarán las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión. En términos del artículo 67 del repetido Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena se transcriba la presente resolución. Y en términos además del diverso artículo 63 del mismo Código Procesal, todos los intervenientes quedan legalmente notificados de la hora y fecha en que se llevará a cabo la audiencia en mención. Buenas tardes.